Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Profesor Francisco José Ramiro, bienvenido, desconocido para la audiencia, pero no en el campo de su especialidad. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por su acogida y por su invitación para poder participar en este trabajo tan importante de difusión. Hombre, hemos marcado el norte hacia arriba, porque aquí el norte no es así, o sea, el sur es así, el este... Digo porque como siempre se nos incorporan gente nueva, hay que enseñarles aquí por dónde va el norte este programa. O sea, el sur va así, el oeste va así, el este así, pero el norte no va así, va hacia el cielo. Va hacia arriba. Sí. Bueno, sí. Es el norte. Es el norte. ¿Eh? Bueno, bioética. Bioética que podíamos pensar hace unos años que eso era una cosa para gente muy especializada, pero es que ahora es algo de uso común. ¿Está usted de acuerdo con eso? La realidad de la bioética sí que es de uso común. El conocimiento de la bioética está más restringido y la implicación en la bioética es escasa. Bueno, esto es mi opinión. Eso es como todo, hasta para ir de excursión con profesionales. Pero hoy día el que eso de yo de esto no quiero saber, dice, bueno, pues allá usted andará cojo por la vida, si no tiene por lo menos unas nociones. Evidentemente no vamos a pretender saber bioética como sabe un experto, pero por eso sí que está usted en el programa aquí, porque sí que necesitamos saber por dónde da el aire. Bien, vamos a intentar. Vamos a soplar. Y a marcar algunas tendencias de por ¿qué dónde es eso de la bioética? Bueno, la bioética como término es un término muy nuevo que después podemos explicar un poquito de la historia. Vamos pero allá. La ética médica es una realidad que existe desde el comienzo de los tiempos, casi podríamos decir, desde los enterramientos, y se enterraba, era porque se juzgaba que había una forma de hacer con el ser humano distinta de con los animales. Los animales no se los comían, al ser humano normalmente se le enterraban. Bien, lo más conocido es el llamado juramento hipocrático, que es del siglo V antes de Cristo, se hacía muchos años, y que todavía es costumbre, al menos en algunos países, que los profesionales de la medicina, cuando terminan su carrera, lo repiten. Perdón, lo más conocido para usted, pero para un ignorante como yo, ¿qué es eso? No, el juramento hipocrático es un juramento que se hacía, que tiene su origen en Hipócrates, este médico, junto con Galeno, los que más ha influido en la antigüedad y hasta la Edad Media, y que dentro de su práctica profesional, podríamos decir, él tuvo, podríamos decir, su escuela, redactó un juramento en el que se hacían algunas afirmaciones éticas imprescindibles para poder ejercer la medicina. ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo, la defensa de la vida. Ajá. Por ejemplo, nunca dar ningún ni abortivo, ninguna medicina, vamos a llamar, ninguna hierba que pudiese provocar el aborto, como nunca hacer nada que fuese contra la vida del paciente y algunos principios de este estilo. Bueno, parece lógico. Bueno, como principio estaba bien. Como principio estaba muy bien. Y se podía exigir a los médicos. Que uno cuando vaya al médico diga, bueno, este señor no me va a matar. Dice, bueno, está bien eso. Bueno, en estos momentos a veces hay gente que cambia de país por si acaso. Por si acaso. Pero ya llegaremos a estos momentos. Estamos en los orígenes, en la antigüedad. Pero entonces hacían este juramento, ya digo, es un juramento, tiene alguna nueva versión, pero que en algunas facultades de medicina o en algunos colegios profesionales continúa haciéndose antes de empezar a ejercer la medicina. Bien, este juramento marcó toda una tendencia que por otra parte ya era muy conocida y muy desarrollada. Es decir, la medicina se ejercía
podemos decir en un sentido amplio, dentro de un horizonte que era un horizonte de una forma sagrado. Es decir, cuando estamos tratando con la vida de los seres humanos, estamos tratando con algo que podemos hacer algunas cosas y otras pues dependen de quién ha dado origen a esta vida, quién cuida de esta vida y hacia quién se dirige esta vida, ¿no? Es decir, hay algo intocable en la vida del ser humano que hace que deba ser respetado especialmente, ¿no? Yo creo que esta realidad en la historia del ejercicio de la medicina ya ha puesto un horizonte de sacralidad en la vida humana desde la antigüedad, que es importante recordar, más ahora, aunque ya llegaremos más tarde, en el que parece que la medicina es sobre todo tecnificación del tratamiento del cuerpo. ¿Y esta línea cuándo se rompe? Bueno, esta línea se va desarrollando en el ejercicio de la medicina, se teoriza después mucho, sobre todo desde la teología, con todos los estudios sobre el respeto a la vida, el reconocimiento del quinto mandamiento de no matarás, después los teólogos, sobre todo españoles, pero en fin, partiendo de los escolásticos, partiendo de Tomás de Aquino, los diversos tratamientos que se pueden hacer, muchas cosas que nos planteamos hoy, que todavía se plantea el ejercicio de la medicina desde el punto de vista de cómo obrar éticamente, están ya tratados y muy desarrollados por Tomás de Aquino y por sus comentadores y por la escuela de Salamanca. Ya Tomás de Vitoria se plantea esto que ahora nos preocupa, la limitación del esfuerzo terapéutico, hasta qué punto hay que gastar dinero, hasta qué punto hay que esforzarse para conseguir la salud o conseguir la curación. Bien, esto se va desarrollando así, pero tiene un punto muy importante que es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, aparte del desastre que fue desde el punto de vista de la humanidad, tuvo unos comportamientos de crueldad que hasta ese momento no se habían conocido. Toda guerra a veces puede ser necesaria, pero siempre es cruel, y a veces es cruel y muy inmoral, ¿no? Sí, sí. Tras la Segunda Guerra Mundial se descubrió todo lo que había ocurrido con la Shoah, con el exterminio de los judíos, no solamente de los judíos, sino de otras muchas grupos como los gitanos o los católicos, o en fin, diversos grupos sociales, ¿no? Eso llevó a lo que es muy conocido, que son los juicios de Nuremberg, ¿no? Sí, sí. A finales de los años 40, ¿no? Quizá es menos conocido que junto a los juicios por los campos de concentración, por el exterminio que se llevó a cabo, también hubo 6 juicios, creo que fueron 8 juicios que se hizo a médicos nazis por las investigaciones, las experimentaciones que se llevaron a cabo con personas de todo tipo. O sea, por ejemplo, que estamos en la batalla de Rusia, hace mucho frío, ¿qué pasa con la congelación? Bueno, pues vamos a saber cómo defendernos o cómo descongelarnos haciendo investigaciones. Tenemos gente en los campos de concentración, pues vamos a experimentar con ellos, congelarles un poquito, a ver qué pasa. Traiga usted el pie, que se lo congelo. Bueno, el pie, todo el cuerpo, hasta qué punto puede aguantar el frío, cómo se descongela, qué pasa cuando se descongela. Y empezando por ahí, qué pasa para investigaciones para mejorar la raza, cómo se puede mejorar, cómo se puede inseminar, cómo se puede... después ya investigaciones, qué pasa con el cerebro, si quito este trocito, si quito esto... O sea, hay toda una serie de experimentos con afán investigador.
el fin este investigador siempre es un fin que permite, hay que tenerlo cuidado. Hay que tenerlo cuidado. Dice, oiga, no me quite usted la mitad del cerebro. Dice, no estoy quitando, le estoy investigando. Un respeto a la ciencia. Bueno, ya hablaremos quizá después, pero hay que recordar muchas veces que continúa siendo válido que el fin no justifica los medios. Claro. Porque en estos momentos casi siempre se hace al revés. Eso es. El fin justifica los medios. Si es la investigación, pones la palabra investigación. Y ya. Y si es progresista. Todo vale. Dice, usted es un enemigo del progreso. No me deja que le quite la mitad del cerebro para investigar. Es un enemigo, es un retrógrado, hombre. Con el motivo de esos juicios, poco después se elaboró precisamente el llamado Código de Nuremberg, que sobre todo estaba dirigido a fijar una serie de normas a nivel internacional para la investigación con seres humanos. Ese fue un momento especialmente importante porque después se ligó, al año siguiente fue la Declaración de los Derechos del Hombre o de los Derechos Humanos, que tuvo un horizonte más amplio, evidentemente, pero que acogía algunos de los principios, sobre todo del respeto, del derecho a la vida, que ya estaban escritos, que estaban ya titulados en el Código de Nuremberg. Bien, eso es un punto clave para la fijación de algunas normas éticas en la investigación con seres humanos, en la investigación médica. Una pregunta, ¿y todo esto entonces traspasa las fronteras de la universidad o todavía no es momento? Bueno, como asignaturas no se conocen. Como asignaturas no se conocen. Como asignatura, yo diría, estamos moviéndonos todavía ahí en el campo de la investigación médica. Y quieto ahí. Vale. En el tema de los profesionales, yo creo que hay, por una parte, a partir del siglo XVIII y después en el siglo XIX, empieza a aparecer algunos libros de deontología, de ética médica, y en la medida en que se va profesionalizando el estudio de la medicina, y hasta épocas muy recientes era común que los estudiantes de medicina y en las facultades de medicina se estudiase ética médica. Esto es algo que desgraciadamente se perdió en el siglo XX. Podemos decir, desde la segunda mitad del siglo XX ya se va perdiendo, unido a un cierto desprestigio, podríamos decir, de la ética y al crecimiento de una tendencia que es la difusión del relativismo en la cultura en general. De hecho, hay un profesor, el profesor Drain, que dice que la bioética es la que ha salvado la ética en el siglo XX. O sea, con la bioética hemos vuelto a creer que hay que hacer algún planteamiento ético, porque así no se puede en vivir. Algunas cosas, porque si no, esto va hacia mal. El despeñadero, ¿no? Yo creo que de alguna forma es cierto, Por ejemplo, en España podríamos decir, pero también en otros países, los médicos en general no estudian ética, estudian jurídica, cuando se habla de ética y legislación. Y sobre todo estudian legislación para poder saber qué pueden hacer sin que les caiga una multa, una denuncia, y sobre todo cuándo pueden acudir al juez para que les permita determinadas intervenciones, ¿no? Pero con la difusión de la bioética, muchos médicos, también personal sanitario, por tanto enfermeras, también gente relacionada con el tema psicólogos, por ejemplo, también abogados, pues han empezado a hacer lo que se llaman másteres de bioética. Y eso ha permitido volver a recuperar algunos planteamientos éticos en el ejercicio de la medicina que antes se habían perdido. Bien, decía que todo el tema de la Segunda Guerra Mundial es muy importante para entender
el desarrollo de la biótica. El susto que se da a la gente, ¿no? Porque, Bueno, el susto después viene porque se descubre que no es que los nazis fuesen solamente los malos de la película, claro. sino que en Estados Unidos, que somos tan respetuosos de la libertad, acabamos de descubrir, esto tuvo importancia Kennedy, no el presidente, sino su hermano, y otros investigadores, sobre todo periodistas, que descubrieron toda una serie de casos de experimentaciones que se habían llevado a cabo con determinadas poblaciones, algunas carcelarias, otras negros, otras niños pobres, que no estaban nada bien. O sea, con el caso de la sífilis, cuando ya se conocía medicamentos para tratarla, sin embargo, se había desarrollado en algunas poblaciones sin tratamiento para ver cómo se ¿Cómo? Sí, o sea, vamos a ver cómo esta enfermedad, cómo se desarrolla, cómo se contagia, cómo se... Sin medicina. Sin medicinas, comparándola con otros que sí que les damos medicinas, porque teníamos capacidad, ¿no? Algo similar pasó con la tuberculosis y bueno, algunos, en fin, están muy bien datadas y muy bien estudiadas algunos de estos casos que se habían producido. ¿Y esto cuándo se descubre? Pues esto se descubre... Kennedy dice. Sí, pero no el presidente, sino su hermano. Su hermano, sí. Esto es... en 1966 se publican 22 investigaciones con seres humanos totalmente contra la ética. 1966. ¿Y se habían hecho antes o se habían hecho en el 66? Bueno, se habían hecho en los años 60. O sea, ya no es en periodo de guerra para ver si... No. Estamos hablando ya es de investigaciones con de fines médicos de los años 60. Que se hacen sin respetar la ética, sino solo porque nos interesa determinados resultados. Bueno, posteriormente, vamos a recordar, tenemos, aunque no influyan en todo este movimiento, pero, por ejemplo, el desarrollo de la píldora anticonceptiva, sobre todo se experimenta en Filipinas, como es conocido, ¿no? Pues no es conocido, por lo menos por mí. Bueno, usted no dé nada por sabido ante un ignorante como yo. Bueno, pues se experimenta en Filipinas porque es una población que no nos implica, vamos a decir, a nosotros que somos blancos, protestantes y y anglosajones. ¿No? Bueno, no solamente esto, sino que, bueno, ahora ha habido todos unos movimientos porque con otras enfermedades se ha experimentado en poblaciones africanas. O sea, esta tendencia a experimentar con quienes no somos nosotros, sino con otros, pues, es una tendencia fuerte y que conviene. Bueno, esto... ¿Y qué hicieron en Filipinas? Bueno, que me ha dejado usted intrigado. Bueno, en Filipinas nada, porque ya se probó cómo funcionaba y entonces se aprobó primero. O sea, se veía si provocaban enfermedades, si no... Bueno, que producía. Dice, si le meto más cantidad de esto, a la señora en Filipinas le ha salido una rama verde. Dice, bueno, no le meta eso, ¿no? No solían salir ramas verdes, pero cosas peores, vamos a decir. Claro, no, si nos entendemos. Bueno, estas son normalmente poblaciones que no tienen una repercusión mediática, por tanto... Bueno, esto cada vez es más difícil. Gracias a Dios, Internet, por ejemplo, ha producido, la globalización ha producido que esto ya no sea tan fácil de hacer, ¿no? Bueno, en Estados Unidos fue esto como una bomba. De hecho, el presidente de Estados Unidos instituyó una comisión que posteriormente dio lugar al informe Belmont, que fue un informe muy importante por las personas que trabajaron en él y por lo que por así decir, la enseñanza que se transmitió después, ¿no? El informe Belmont, que creo que es del año 71, el año 71-72, ahí trabajaron. Esto lo hacen muy bien los de Estados Unidos, porque cuando se trabaja en alguna comisión se admite a
todos los representantes de esa población, de la población, para que puedan dar su opinión. Quiero decir que ahí había eticistas, había juristas y había miembros de confesiones religiosas de diverso tipo. Bien, el informe Belmont dio lugar después, lo que conocemos ahora, consentimiento informado, beneficencia y sobre todo autonomía y justicia, una serie de principios que ayudaron a enfocar cómo debían actuar sobre todo el personal sanitario a la hora de tomar decisiones en los tratamientos con las personas. El informe Belmont tuvo una gran repercusión, no solamente como informe, sino posteriormente porque los que participaron en él, sobre todo Childress, escribieron un libro, Principios de Ética Médica, en el que se desarrollaron los 4 principios que son como una especie de mantra, de credo bioético. Continúan siendo, pero menos, que son el principio de autonomía, el principio de beneficencia, el principio de no maleficencia y el principio de justicia. Bueno, todo eso coincidió también con un desarrollo mayor de la ética médica, sobre todo en Georgetown, con diversos personajes que ahora no interesan. Pero quiero decir, ha habido como una concienciación de que teníamos que estudiar y este es otro aspecto que influyó en el desarrollo de la bioética, el gran desarrollo de las terapias médicas, desde el tratamiento de la diálisis, después los casos que hubo de coma vegetativo, después los primeros trasplantes, sobre todo el trasplante de corazón. O sea, bueno, todo esto, ¿hacia dónde vamos? Muy bien. Profesor, se nos va el tiempo. Entonces vamos a ir... No, yo creo que vamos a hacer una cosa. Vamos a adquirir un compromiso de que usted venga aquí más días. Y entonces, pues claro, si yo ahora corto esto y le digo adiós, pues la audiencia no me lo perdona, ¿eh? Le escribirán correos. No, bueno, eso sería lo de menos. De todas maneras, les voy a decir una cosa. El profesor Francisco José Ramiro expone todo esto en la red. Efectivamente. Y entonces yo comprendo que haya gente en este momento que le gustaría saber más, porque dice, bueno, por ahí eso que ha dicho, que no sé qué. ¿Por qué no le hace usted un favor a la audiencia de darles direcciones de sus páginas, de sus blogs, de sus asuntos, para que, y además yo le pediría después al equipo técnico que pusiera, mientras va diciendo usted, que pusiera en las pantallas las direcciones? Muy bien. Bueno, nosotros somos un equipo, 3 webs fundamentalmente. Todas empiezan por bioética. Una es bioéticaweb.com, otra bioéticawiki.com y otra bioéticablog.com. Web es W-E-B. Bioética, W-I-K de kilo y.com. Wiki, efectivamente. Wiki. Y bioética blog, como blog, suena, .com. Sobre todo, yo diría, bioética wiki, la segunda, es una wiki como Wikipedia, pero dedicada exclusivamente a la bioética, es decir, que transmite informaciones de biológicas, pero sobre todo planteamientos bioéticos a nivel Wikipedia. Pues ahí está la ampliación, en esas 3 direcciones que les hemos dado, que aparecerán, por supuesto, en la pantalla, porque es imposible acordarse. Pero el equipo técnico que tenemos aquí es magnífico. Queridos amigos, así ahora sí que ha llegado el momento de darle las gracias por su presencia, de recordarle su compromiso de que tiene que volver, y de darles gracias a ustedes, queridos amigos, por haber estado aquí con nosotros, y decirles que dentro de unos días volveremos a estar en una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.